¿Qué onda, It? ¿Qué onda, Luisa? ¿Qué pasó? Ahí está, no te veía. Listo. Listo, profe. Listo. Profe, está bien el tema que usted le puso a Felipe y el tema que me tocó. Bueno, que yo le puse a Felipe y es muy parecido al mío. Bueno, no importa Son porque casi iguales. eso quiere decir Todos son parecidos, que todos. lo reforzamos. Todos tienen Sí. que ir entrelazados, ¿sí? Sí, Todos es van que queda así como, entrelazados. con los conceptos que él dio, queda así como. Pero está bien. ¿Cuándo compartieron los temas? No, No, es que yo son 7 temas. lo estoy mandando y Nina los está sorteando y los reparte así. ¿Listo? Por ejemplo, mañana entonces le llegan a otros Ok, temas. Otras ¿Quién oportunidades. era el que estaba hablando? Yo, profe, que a mí me correspondió un tema un poquito como diferente. Obviamente sobre la hermenéutica, pero digamos que no, o sea, los dos casos pues, que hemos visto todavía no lo contextualizo. Pero estábamos en los ejemplos. Sí, sí, señor. ¿Quién era el que estaba hablando? Yo, profe, Felipe. Pero Felipe sí, pero digo, estábamos dando, vuelve y lees el de... Había una chica que... Yo, profe, que estaba dejando un Gilito. ejemplo de interpretación jurídica. Listo, hágale pues. Lo que te estaba diciendo, la interpretación que hubo en el caso de Dylan Cruz, tanto por la Corte Suprema como por el Consejo Superior de la Judicatura. Ambos tuvieron dos puntos de vista diferentes teniendo en cuenta pues, las pruebas presentadas. Ahí se vio claramente que no todos los jueces comparten la misma opinión de la ley. Pues, vente hoy mi opinión personal. Ahí sí está la interpretación jurídica, pero lo que pasa es que cuando el Consejo Superior de la Judicatura decidió dejar eso en manos de la justicia penal militar, la fiscalía no le había corrido traslado de todo elemento probatorio, de todo el acervo probatorio, para que conceptuara en forma correcta, ¿no? O sea, lo hizo casi sin elementos probatorios. Y a la sala de casación penal de la Corte sí estaban todos los elementos probatorios, por eso en su sentencia ordenó al Consejo Superior de la Judicatura volver a hacer un análisis jurídico de a quién correspondía conocer, a la penal militar o a la ordinaria, pero por el error que cometió en no correr el traslado. ¿Sí, Felipe? ¿Decías algo? Sí, profe. No, profe, creo que sonó mi celular, pero no iba a decir nada. Juan, si querés apagar el micrófono también. Entonces, por el error que cometió, entonces se decretó la nulidad desde el momento de la admisión de la tutela y vuelve y juega. Entonces la Corte tiene que nuevamente correrle traslado al Consejo Superior para que él haga los soportes, que va a decir es que no tenía los elementos probatorios, y nuevamente la Corte le va a ordenar que haga un análisis real jurídico de a quién debe corresponder la investigación y quién debe llevarla, ¿sí? A ver, Lisette. Señor. Cuéntanos, ¿sí sabías de qué estamos hablando? Sí. Sí, señor. Pues ingresé tarde, pero pues ahorita lo que expuso el compañero Felipe estaban hablando de la interpretación doctrinal
y la interpretación jurídica. Perfecto. Entonces, la interpretación jurídica, defínanos qué es y danos un ejemplo. Bueno, pues la interpretación jurídica, pues como el profesor ahorita lo mencionó, simplemente pues es la que se encargan de hacer los jueces. Digamos que es como ya el fallo en general que ellos dan en algún caso. Como digamos lo decía la compañera, en el caso de Dylan Cruz, pues la decisión que tomó el juez ya al finalizar, o la decisión que tome al finalizar, bien sea el juez de la justicia ordinaria o el juez de la justicia militar, la decisión que tome ese juez, si el policía pues es realmente culpable por asesinato o si lo estaba haciendo simplemente pues como tal por seguir su trabajo. Muy bien. Yo estoy tomando nota de eso. A ver, Kevin. Sí, profe. Pues, profe, es que yo estoy como en duda porque yo, digamos, allá como investigaba antes este tema o lo había visto de pronto en otra materia, en otra ocasión, y yo pensaba que, digamos, lo doctrinal, la interpretación doctrinal era pues, la opinión que tienen los instruidos en derecho, ¿sí? Los juristas. Y que pues, la interpretación judicial, pues ya es la que, como lo parecido que hablábamos ahorita de la Es hermenéutica. por lo que estamos hablando de hermenéutica jurídica, entonces va enfocada a otra posición, a otra situación, ¿sí? Que seguramente vos habéis visto enfocada no a la hermenéutica jurídica, ¿o sí? No, la interpretación, Sí, no, sí, la sí, claro. interpretación. Entonces, Ya. entonces que de lo que hemos, de esta última parte, danos el concepto y un ejemplo. De interpretación judicial, pues son las que instruyen los jueces y o quienes instruyen leyes Ya en cada país jueces, determinado. cuando dice uno juez, los jueces, aunque ahí dice magistrados, pero jueces son los magistrados, los jueces circuitos, jueces municipales, todos son jueces. Los de la corte también son jueces. ¿Listo? Sigue. Y sí, pues los que se encargan como de instruir y argumentar estas leyes. Sí, pero un ejemplo, ¿cuál sería? Un ejemplo. No, digamos, al momento de ellos actuar en dar alguna decisión, algún fallo o algo, pues, deben basarse en algún código de procedimiento, Muy bien, algún código de proceso. muy bien, Y Kevin. opinando, sí. Bien, Bueno, perfecto. A ver, Karen Carrero. ¿Un ejemplo, profe? No, defíneme primero esto. ¿De qué estamos hablando? De la clase judicial, ¿no? ¿De qué? De pues la clase de hermenéutica judicial, ¿no? Defínela. Bueno, pues yo tengo que... ¿Qué? Espérame, profe, un segundo, qué pena. Tranquila. Mientras te organiza, entonces dejemos a Laurita. Profe, pues de la interpretación judicial, como ya lo he dicho usted y mis compañeros, es la interpretación que hacen los jueces pues a las normas, a los códigos, a todo lo judicial, a la redundancia. Y un ejemplo pues sería, por ejemplo, cuando un juez civil o pues va a determinar cuando un hijo, o sea, el padre y la madre peleando por la custodia, Un juez de el familia. juez, exacto, el juez de familia determina quién le da la custodia, pues ya según las normas y los consentimientos que hayan, pues que hayan para que el padre o la madre se queden con el hijo, no sé, diría yo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Laurita. Blanca Ponte. ¿Blanca? Ya, soy yo, profe, sino que es que el internet me está molestando mucho, se desaparece y eso. Señor, ¿Sabes de qué estamos hablando? Sí. habíamos hablado de la hermenéutica jurídica
Y ahora estamos hablando de los métodos de la hermenéutica. ¿De qué concepto? ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Es la interpretación de textos jurídicos. ¿Y la interpretación judicial? Y me perdí, profe, porque es que apenas me acabé de conectar otra vez. Es que el internet me está molestando de verdad. ¿Sí? A ver, Valentina. Profe, pues, bueno, la judicial es la que concierne, algo así, sí, la que concierne a la norma. Y de pronto, pues, profe, usted corregir ahí. Un ejemplo puede ser, digamos, en un divorcio, o sea, como que el juez decide que quién se queda con qué parte o algo así. Puede ser, pero toca cambiar los ejemplos. Listo. El doctor Borges, a ver. Ay, profe, ya la encontré. Sí, señor. Pues no sé si ya lo han nombrado, el ejemplo de Dylan Cruz, cuando el Consejo dirimió de qué justicia se encargaba del caso. Si de la justicia ordinaria o justicia penal militar. ¿Se podría aplicar? Sí, claro, está bien. Lida Prieto, Gracias. está bien. Ya, profe. Pues lo que entiendo, o sea, lo que he entendido por el momento es que los jueces se hacen cargo como de, por ejemplo, en cierto caso, decir qué norma va, o sea, qué norma es la adecuada, como de la ley, legislar, no sé si será así, profe. No he entendido muy bien esa parte. Mucho oído. Lice Quiroga, Señor, a ver, ¿de qué estamos hablando, Lice? nuevamente, profe, seguimos hablando de la interpretación judicial, la interpretación Es que todo es la disciplinaria. hermenéutica jurídica, pero todo está concadenado. ¿De qué estamos hablando en este momento? No sé, pero me perdí, porque pues me acabas de preguntar, yo te respondí acerca de la interpretación judicial y estábamos hablando de la interpretación doctrinal, o sea, las clases de interpretaciones que nos dio el compañero Felipe. Y pues anterior a eso estábamos hablando de la interpretación hermenéutica, que la compañera nos leyó un texto acerca de eso también. Muy bien, estás pendiente. Nórida Yersen. Nórida. Nórida. Sí, profe, ya. Listo, cuéntanos. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué le contesto, profe? Lo de que es hermenéutica jurídica. Sí. Profe, Cuéntanos. ¿me escucha? Sí, señora. Perfecto. Bueno, la hermenéutica jurídica es el modo de interpretar, como de dictar o sea, como de facilitar, ay, ¿cómo lo digo? Como de concluir, sí, interpretar las normas jurídicas, profe. Bueno, bien. Steven Pulido. Daniela Mejía. Sí, profe. ¿Sí sabe de qué estamos hablando? Sí. Sí. A El ver, tema general es la hermenéutica jurídica y ahora estamos viendo los tipos de interpretación. muy bien. Háblanos de los tipos de interpretación, de los dos tipos que hemos hablado. Está el tipo, la interpretación jurídica, judicial, es que eso no lo anota, profe, presta atención. Jurídica, judicial, Sí. y la interpretación doctrinal. Háblanos de la doctrinal. A ver. Pues son las opiniones de los profesores como de los estudiosos del derecho
sobre todo pues sobre las obras o las cosas que determinan el sentido de, pues, del derecho en sí. O sea, como que la acción que hacen los, ¿cómo decirlo? Como los intelectuales respecto al tema del derecho, esta acción que ellos hacen, o sea, al ser parte de, ¿cómo me explico? El hecho de que ellos lo hagan, por eso recibe este nombre, ¿sí? Bueno, Como Daniel, la de los, como la de los, como la de los, como la interpretación judicial. El hecho de que la hagan los jueces, por eso se le da el nombre de la interpretación judicial. bueno, sí, está bien. Daniel Fonseca, muy bien. Al final dice, Sí, profe. ¿Qué le digo? ¿La clase doctrinal o judicial? sí, de las dos. Defínenos las dos y un ejemplo. Bueno, la doctrinal es la teoría que el estudioso, el jurista, aprende en su carrera, o sea, lo que tiene que ver en el término general del derecho. Y lo judicial es la decisión de los jueces a partir de sus conocimientos y de lo que ellos creen que es justo para determinar un caso. A ver, sí, sigue. Y bueno, un ejemplo de doctrina, de hermenéutica doctrinal sería un jurista aprendiendo del derecho, de la historia del derecho, y lo judicial podría ser el dictamen de un juez sobre un terreno que le ha sido quitado a un campesino por, no sé, para política o guerrillas. Bien, Tatiana Ojeda. Tatiana. ¿No está? No está Tatiana. ¿Quién falta por opinar? A ver, Norma, vuelvan a opinar. Profe, yo tengo que la interpretación doctrinal es la que su conocimiento teórico habla sobre el derecho. Y la interpretación judicial, cuando la interpretación es realizada por jueces en su función de administración de la justicia para ofrecer una solución determinada. ¿Y un ejemplo de ese último? Pues no sé, cuando un juez aplica alguna sentencia en un caso concreto. Está bien, ¿Sí? Muy bien. Sí. Sigamos con el otro, Felipe. Sigue la interpretación auténtica. Y después de la auténtica, sigue la interpretación popular. Es, a ver, léela esa. La interpretación popular, sin embargo, de tipo popular, es realizada por personas que poco o ningún conocimiento tienen sobre derecho. Muy bien. Es lo más específico y la verdad lo más relevante que se puede interpretar es, o sea, tiene como significado eso. Muy bien. Yananis, danos el concepto de la interpretación popular y un ejemplo. Ese es lo más fácil, ¿no? ¿Cuál, profe? La interpretación popular. ¿Qué es? Pues son como, sí tendría que ser más como el conocimiento que tiene el jurista, ¿no? En cuanto a la... No, ponle cuidado. Vuélvelo a leer, Felipe. Ponle cuidado, póngale cuidado a ese. La interpretación popular es, o sea, de interpretación de tipo popular es realizada por personas que poco
o ningún conocimiento tienen sobre el derecho. O sea, voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando se hablaba de delitos culposos que uno cuando no sabe, no ha estado en esto, entonces uno dice un delito culposo es porque hubo responsabilidad, hubo culpabilidad, hubo intención, ¿sí? Y resulta que, por ejemplo, las lesiones personales en accidente de tránsito se denominan delito culposo porque él no tuvo la intención de atropellar a la persona. Pero la gente del común piensa que cuando dice culposo es porque hubo culpa directa, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un ejemplo. A ver, Laurita, no es un ejemplo. ¿Vos qué? Profe, una pregunta. Y Daniela. Si digamos, pues nosotros ya estamos estudiando respecto al tema, cómo entrar en más profundidad respecto a lo que es el derecho en sí. Sí. Nosotros, o sea, al hacer un ejercicio de interpretación, ¿cómo sería el nombre que recibiría? Digamos, una popular, una doctrinal. Pues dependiendo del ejemplo que sea y del concepto que tenga cada uno, ¿cierto? Los técnicos también, como ustedes, lo que están estudiando, manejan mucha terminología jurídica y todos los procedimientos jurídicos, porque cuando un técnico se especializa, por ejemplo, en dactiloscopia, como ustedes, entonces tiene que saber y conocer mucho del procedimiento y de las normas legales, en ese caso en las normas penales, ¿no? Para determinar en su concepto, todos los técnicos, cuando un técnico va ante un estrado judicial, se le denomina que va a declarar un técnico, es su concepto. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a hacer una declaración si es un concepto técnico que va a dar? Pero dentro de las normas se determina que es una declaración que va a dar el técnico especializado. ¿Listo? Entonces tienen que manejar todo eso y si uno le dan estas teorías, estas proyecciones, estos conceptos jurídicos, toca aprovecharlos porque generalmente en el primer semestre es teorías no muy profundas, es la historia, conceptos mínimos, pero para mí es muy importante que ustedes ya vayan adelantando todas estas teorías, porque cuando terminen, pues van a entrar directamente al tercer semestre de Derecho. ¿Vas a hablar? Norida, ¿vas a hablar? ¿Sí? ¿Tiene abierto el micrófono? Un ejemplo de interpretación popular Dalo. de algunos hechos. ¿Por ejemplo qué? Defínenos qué. De los testigos de algún hecho. Por ejemplo, defínenos qué es la interpretación popular. ¿Qué es interpretación popular? Pues es la interpretación de las personas que no conocen nada de derecho, nada de lo judicial. Perfecto, sí, que conocen muy poco, muy mínimo, o no conocen, está bien. Y un ejemplo. Por eso te decía, profe, sería como cuando te dije que una declaración de testigos de algún hecho, supongamos de un robo, de las personas que están presentes en algún hecho delincuencial, digamos. Por ejemplo, ahí sería más ajustado decir que va a declarar y entonces él va a decir voy a rendir una imputación o una indagatoria. Cuando eso lo rinde, por ejemplo, en ley 600 es el que está presuntamente responsable de los hechos. Y hay mucha gente que dice voy a rendir una indagatoria, cuando es una declaración, una versión. ¿Sí? Entonces es una mala interpretación. El profe ayer hablaba acerca de los subrogados penales. Sí, Yo pensaba que eso era como un cargo que tenían por allá en toda la rama judicial, algún término que se le daba a algo penal, pero
pero muy distinto, algo muy distinto, como un cargo, como personas que se encargaban de hacer algo penal, pero subrogados penales son cuando no hay rebajas de condenas. Los beneficios. Los subrogados penales en sí son los beneficios que se dan o no en determinados delitos, ¿sí? Los subrogados generalmente son los beneficios que tiene, por ejemplo, un sindicado de un homicidio. Entonces, él dice, reconozco que yo asesiné a X persona. Entonces, en la imputación, si lo reconoce, tiene un subrogado penal que es la rebaja de un 50% para esa pena. ¿Listo? Lo que le pasaba a Felipe. Él pensaba que los subrogados eran unos funcionarios de determinados puestos porque no conocía el concepto real. ¿Quién habló ahí? Yo, profe. Dime. Si hablamos de que la interpretación popular, pues la dan directamente personas que no tienen conocimiento sobre el derecho como tal. ¿Es posible que la opinión o el concepto que tenga alguna de esas personas se pueda utilizar a algún nivel judicial? Es que, por ejemplo, cuando hay un concepto, pues no va a utilizarse contra ellos porque están diciendo algo, ¿sí? Pero cuando cometen un delito pensando que en realidad no es un delito, entonces la ignorancia no es excusa para la ley. Sí. No lo exime de nada, ¿sí? Okay, y es diferente tener un concepto errado de algo, de un procedimiento jurídico, ¿sí? Como inicialmente, por ejemplo, cuando sacaron el nuevo código de policía, que hubo unas reformas, entonces que no, los policías inicialmente decían que uno no podía grabar. Entonces lo modificaron y eso es un derecho que tiene todo ciudadano de grabar cualquier procedimiento sin intervenir en el procedimiento, ¿no? Porque no puede meterse allá. Tiene que ser a una distancia prudente. ¿Sí? Independiente de... Dime. Perdón, profe, lo que pasa es que hace poco estuve viendo un video de unos 3 policías aquí colombianos y uno dice que no lo grabara porque eso iba en contra de su religión. Independiente de que saque ese argumento como tan básico, tan vacío, se puede grabar, ¿cierto? Claro, sí. Eso es, pero eso fue un capitán allá en un procedimiento que no lo grabara, pero si uno es de una religión y está dentro de una institución, tiene que someterse a las reglas de la institución, a lo que establece la Constitución, a lo que establece el Código de Policía. A él no lo exoneran de eso. Ya que ese concepto ya está incluido dentro del nuevo Código de Policía, que no puede haber oposición por parte de la policía. Nada, no, eso era más viveza que otra cosa realmente. ¿Pero solamente los de la policía o todo funcionario público, profe? Todos los funcionarios y todos tienen que someterse a las normas tal y cual como son. Profe, un ejemplo de interpretación pública podría ser, digamos, cuando sacan una nueva ley y realizan encuestas al público, a la gente en la calle, cosas así. Interpretación popular. Muy bien, popular. Sí, que no nos dicen, por ejemplo, vos sabes que la nueva norma establece, por ejemplo, lo que está sacando la alcaldía, que no pueden usar tapabocas, que deben usar tapabocas, pero no entienden de que es una obligación o si no está infringiendo una norma administrativa. Lo que pasa en otro país, por ejemplo, mi hijo vive en Ámsterdam, Holanda, entonces allá solo usan tapabocas los que están realmente enfermos. ¿Pero por qué hacen esto allá? Porque allá le toman la prueba y a la hora le dan el resultado, mientras que aquí le sacan a uno la prueba y pasan 8 o 10 días, entonces lo mejor es usar el tapabocas porque de pronto le está prendiendo la enfermedad a otras personas. Allá no, allá el que use tapabocas es que madre está enfermo. ¿Me permite un momento? Profe. Dos palabritas corticas. Profe, ¿me puedo ausentar en los 8 minuticos que faltan de la clase? Sí, pilas, entonces el martes hay parcial, ¿no? Dígame, Lina, que ya vamos a terminar ahí. Profe, yo iba a hablar de otro ejemplo. Iba a referirme a lo que decía Daniela, que la desinformación
de los ciudadanos, del pueblo, es un ejemplo de interpretación popular. Yo creo que muy evidente. Digamos, yo no sé si lo puedo traer como ejemplo. Cuando se habló del Tratado de Paz, cuando se sacó como toda la normativa que refería al Tratado de Paz, la gente sin siquiera leerlo ya decía es bueno, es malo, y hubo una discusión, una división, sin siquiera informarse, sin siquiera sacar un proyecto de ley. Generalmente la gente primero los ataca porque es el partido político de tal proyecto de ley, porque lo comentó tal persona que es de tal partido político, antes de informarse y siquiera leer la ley, ya comentan y la interpretan y dicen que es así, sin siquiera saber o entender realmente cómo es la ley, sin haberla leído antes. Muy bien, Lina, muy bien. Ya hablando de eso, voy a compartirle al curso las dos conferencias que me dieron en el grupo anterior, que vino una magistrada de la Sala Penal de la Corte y vino un magistrado de la JEP. Entonces lo voy a compartir al grupo ahí por el WhatsApp. Profe, qué para pena, que yo lo tengo escuchen y lo una lean. preguntica. Dime. Profe, una persona pues que no es experta, digamos, en el tema, ¿cómo puede actuar como en juzgados populares? ¿En los qué? Juzgados populares. En un juzgado, no, pues para eso, si no está experimentado en el tema y directamente seguramente no está autorizado para actuar directamente esto. Entonces, por ejemplo, en lo penal está la Defensoría del Pueblo, que hay 24 horas ahí en la SURI para que los defiendan. Y están las personerías para que ellos acudan y los orienten, ¿sí? Está la Defensoría del Pueblo. Hay muchos entes, están los consultorios jurídicos de las universidades como la de nosotros, que tiene un consultorio jurídico. Entonces la gente acude allá cuando no sabe, porque no puede llegar a un juzgado a actuar sin tener conocimiento. Por ejemplo, si llega a mi juzgado y presentan una petición que no es relevante, entonces uno ni siquiera se pronuncia porque no hay una petición jurídica legalmente que represente a uno pronunciarse, ¿sí? Sencillamente. Chicos, hasta este término vamos a tener para el martes. Les deseo suerte, no salgan, si vio lo que pasó en el Poder Judicial. Profe, ¿mañana no hay clase? Mañana es sábado, ¿no? Qué pena. Si quiere adelantamos pues. No, espere. Entonces, encontraron una oficial mayor, una abogada de 34 años de Cali, sino que vivía aquí en Bogotá y trabajaba en el Tribunal Superior de Cundinamarca, en la sala administrativa. Yo creo que les envié eso. Y 30 horas llevaba muerta y no fue al tribunal que le tocaba y la buscaron y la encontraron ahí, el COVID. 2 funcionarios de 2 juzgados igual, los encontraron, el COVID como los agarra y los aprieta pues y se infartan. Entonces no salgan muchachos, cuídense mucho, que ustedes tienen un futuro formidable. Este grupo es muy bonito, me encanta porque todos son muy juiciositos. Y así no sepan, responde porque de esto se trata. Si uno responde mal, aprende porque para eso estamos estudiando, ¿listo? Que Dios los bendiga, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Una pregunta. Bien, John, seguimos después del examen. Muy bien la exposición. Envíamela, por favor, a mi correo, ¿listo? Un abrazo. Profe, una pregunta ahí rapidito. A los que nos mandó a investigar sobre un tema específico, ¿ese lo continuamos otro día o ya? Sí, no, lo continuamos después del parcial del martes. ¿Listo? No, listo, profe. Gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, profe. Ya sabe, Lice, que los que no han presentado la cara, así hayan venido. Profe, aquí estoy. Es que me da Baila, le tocó presentar el examen porque nunca se deja ver. Chao, un abrazo, que Dios los bendiga. Profe, diga. A mí me toca es cuando ya, porque si no se me cae el internet, me toca. Pero vos así. le has avisado a Luis, Ah, sí, Lina sabe porque yo ya le he dicho que no me puedo, o sea, si yo me quedo conectado. Los que tengan problemas le avisan a Lina. Se me pone lento, entonces me toca eso a lo último. Pues entonces en el parcial le toca iniciando poner la cámara, ¿listo? Un abrazo. Ah, sí, ese día el parcial yo se la puse, profe. Listo, entonces el lunes alístela. Chao. Listo, profe. Chao. Chao, profe. Que Dios los bendiga.